Muy bien chicos, es tiempo de un nuevo video, esta vez para hacer una reseña de un libro, Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Este es de Silvia Federici, es una profesora de filosofía política y estudios internacionales también. Am, Realmente el libro cubre bastante historia, desde en sí la Edad Media hasta la cristianización, colonización y cristianización del Nuevo Mundo, también algunas partes de la globalización en sí, pero en sí yo puedo decir el libro estuvo muy bueno para haberlo leído. Fue una lectura un poco profunda, digamos, engorrosa, pero sí, vayamos al punto de lo que trata el libro. Um, Federici cubre la importancia de la diferenciación de lo que es la bruja a lo que es la herejía en sí, o sea, haciendo una diferenciación que hubo un ataque dirigido hacia mujeres, la parte más importante del libro, pienso yo, en comparación a que simplemente fue contra la herejía, por así decirlo. También el concepto de bruja, ¿verdad? Obviamente pues lo entendemos como la figura femenina a quien había sido atacada por tanto las autoridades feudales como por la iglesia. Y Caliban, que puede representar, a diferencia de lo que puede significar quizás en Shakespeare, en ese caso pues es un símbolo de, digamos, los pueblos levantándose en contra de un imperio, de un orden, de, en ese caso, colonizados contra colonizadores y así. Así se puede entender, es bastante maleable, digamos, por lo que da a entender Federici en el libro. Pero sí, no es un secreto que hasta el día de hoy la iglesia se le entienda o se le conozca por sus actos de corrupción, no solamente por el hecho de unir personas bajo una misma idea, que tengan un espacio donde crear un sentido de comunidad y todas estas cosas que son buenas, pero sí por todos sus actos de corrupción, en este caso pues abusos infantiles, como lo conocemos hoy, los casos que más molestan a las personas en el mundo. Y es así, su historia también ha estado llena de corrupción y llena de algunos otros actos de los cuales vamos a seguir hablando ahora. Esos crímenes son increíblemente terribles y es difícil pensar que no se popularizan, a pesar de que hoy con el acceso al internet pues todos nos damos cuenta, muchos nos damos cuenta, que todos esos instrumentos de tortura, usted puede buscarlos por su cuenta, no les voy a decir eso en ese momento, fueron creados con toda la creatividad y el deseo de imprimir terror en la población, en ese caso la europea. Y de alguna forma se extendió al Nuevo Mundo también. Una vez la Inquisición, la Santa Inquisición fue legalizada como institución también, una vez fue colonizado el Nuevo Mundo. Pero sí, es importante reconocer que estas personas tenían todo el objetivo de dañar a personas que no compaginaban con sus dogmas, ¿verdad? Y tanto los reyes estuvieron de acuerdo como la iglesia en perseguir a los herejes, que eran grupos, incluso llegaron en un momento a tener tantas armas suficientes como para hacer frente a los señores feudales y a la iglesia. Pero hubieron otros grupos que fueron literalmente desaparecidos, porque no tenían el poderío militar, porque no, bueno, de armas, mejor dicho, porque no podían hacer frente y perecieron en el camino. Todo eso dio un espacio a que la población no pudiese realmente manifestarse como quería, o las cosas que ellos pensaban que eran totalmente naturales, como por ejemplo fuera de los dogmas, en el caso de lo que eran las brujas, el amor libre, digamos, que una mujer pudiese estar con otras mujeres, que pudiese estar con un hombre fuera del matrimonio, o que decidiese no estar con ninguno de ellos. Todas estas elecciones fueron algo que se fueron modificando una vez los herejes lograron independencia. Las mujeres podían formar sus propias comunidades, querían tener mayor participación, incluso, ¿verdad? Las personas que eran cristianas pues tenían la opción de tener cargos sacerdotales, digamos. Esas fueron las ventajas que la herejía le permitió a estos grupos que querían pues obviamente más independencia, y como resultado obtuvieron la oposición de la iglesia con la Inquisición, que fue increíblemente brutal. Luego hay que recordar que también para el siglo XIV, Europa y parte de África del Norte también, y Asia, sufrieron esta terrible enfermedad que eliminó casi la mitad de su población. Eso cambió estoy hablando de la peste negra. Eso cambió las relaciones de las personas entre sí, porque haberse disminuido la población
las fuentes de trabajo o cómo las cantidades de personas que se requerían para los trabajos no eran las mismas que antes, lo cual permitió ejercer presión de parte de los trabajadores o agricultores, bataneros, que eran las personas que trabajaban en esta máquina, digámosle, o molino, ¿verdad? Que funcionaba dejando caer estos mazos para darle forma a las telas y demás. Bueno, y en todas estas gentes tuvieron la oportunidad de ganar ventaja y exigir mejores salarios, exigir mejores tiempos para trabajar, quizás tomarse 2 días libres, quizás que se les pagasen más beneficios y ese tipo de cosas. A pesar de que también hubo otros comportamientos, no fue el único durante la peste negra que la gente desarrolló. De hecho, la gente, al verse tan desamparada, por así decirlo, de saber de una mortandad tan grande, lo que hizo fue sucumbir al libertinaje, digamos. Es como, ok, me quedan los últimos días de vida, ¿qué hago? La opción es el libertinaje. Muchas de las personas reaccionaron de esa forma. La gente moría en las calles con estos bubones negros intratables para ese tiempo. Y eso era todo, era en sí el fin. Por eso vemos toda esta serie de reacciones de las personas ante el fin del mundo. No había ninguna otra opción para poder salir de esto. Y la gente pues igual también hay mucha tendencia hacia la superstición en este caso, a buscar respuestas, de hecho, más bien en la astrología. Y en fin, las personas no pudieron contra esta bacteria Yersinia pestis sobrevivir, ¿verdad? A pesar de los que lograron, fue quizás porque no estuvieron enfermos de las hambrunas que hubieron años pasados, ¿verdad? Esas hambrunas jugó un papel súper importante al momento de hacer a la población resistente contra esta enfermedad. Pero sí, lo más probable, hoy sabemos, fuera de estas supersticiones, fue que desde Asia Central, a través de rutas comerciales, esta bacteria entró por ratas y pulgas. Las pulgas pues atacaron a los humanos y al final pues eso fue el resultado. No hubo mucha superstición de por medio, digamos. Y sabemos, ¿verdad? En el caso cuando un grupo organizado, el Estado o incluso individuos enfrentan lo desconocido, siempre surge el autoritarismo. Eso vimos en el caso del COVID, por ejemplo. En el caso del COVID vimos una respuesta de parte del gobierno con el caso de las cuarentenas, de más que todo cerrarse ante una posición sin incluso tener la evidencia médica para poder hacerlo. En el caso de Europa lo que hicieron fue, ok, vamos a buscar a unas personas, ¿a qué personas vamos a culpar? En este caso fue un levantamiento antisemita. Fue, ok, los judíos tienen la culpa, ellos envenenaron los pozos y esa es la razón de por qué toda la población está muriendo de esto. Y en la colada se van también leprosos, gente que tiene psoriasis, mujeres, extranjeros, ¿verdad? Por lo mismo, por el terror ante lo desconocido. Pero sí, en fin, esa fue la terrible parte de esta Europa del siglo XIV, que en menos de 7 años, en aproximadamente 7 años, toda esta población se había reducido increíblemente. Luego, otro periodo también de reducción poblacional fue en el caso del Nuevo Mundo. Una vez colonizado y en el proceso de cristianización, los indígenas no estaban, sus sistemas inmunológicos no estaban realmente adaptados a estas enfermedades, viruela, influenza, y murieron en masa. Se dice que cerca del 90% de la población americana murió. Y ese fue en parte su final. Más que todas las personas que lograron mezclarse tuvieron una oportunidad, o los que tuvieron también el sistema inmunológico más fuerte, toda esta serie de cosas. Y además, ¿verdad? Más todas las genocidio en sí, por el ejemplo de Tenochtitlán, esta serie de abusos a todos los demás grupos indígenas de parte de españoles para poder en sí, dejando de lado, ¿verdad? Porque en verdad no, era una misión empresarial el hecho de toda esta cuestión de cristianización y todo lo demás, todas estas bulas papales y demás. Podemos realmente resumirlo a que fue un negocio, no ni siquiera estos individuos que se manifiestan como increíblemente religiosos y demás. Yo creo que más bien en el fondo realmente ellos saben que son ateos, no creen en ninguna deidad, no creen en nada de eso. Miraban la misión como una especie de negocio. Y ese fue otro de los descritos en el libro de Federici. Así que yo divido eso para no contar más de la reseña.
y decirles que sí, esa diferenciación que otros autores no hacen, en el caso de saber que fueron ataques dirigidos, ¿verdad?, contra las brujas, o sea, misoginia realmente, por conocimientos que las brujas tenían, como se les llamaba, fue parte de los motivos de la herejía y no simplemente un grupo en general, porque simplemente se habían separado de los dogmas de la iglesia. Y bien, eso es todo, chicos, gracias por ver el video.